Bueno, sí, ya ha habido un traslado hacia la zona por parte tanto de comunicadores de la organización cuanto también de la dirigencia. Todavía no podría adelantar que hay algún tipo de resolución, en el sentido que es un caso que se está investigando y las mismas partes, entre familiares, entre otros, han pedido que se realice el trámite, la investigación correspondiente, ¿no? En este caso a través de Fiscalía. Entonces, es lo que se está procediendo, es la misma información que se maneja de que efectivamente hay una persona detenida en calidad de cómplice, podría ser presuntamente, que era la persona que trasladó, digamos, en la canoa, porque para entrar a la comunidad se requiere cruzar en canoa, pero todavía se desconoce el paradero de las personas directamente responsables. Inicialmente se había hablado de 2 personas, no sé, desconozco si ese número aumentó, pero todavía no se tiene indicios, entonces todavía hay un proceso de investigación que se está dando, pero lo que sí ha generado mucha alarma, mucha consternación es la forma en la que se da el asesinato y también el contexto específico del cual esto proviene, que es la conflictividad existente en la zona por la actividad petrolera. Andrés, el titular de la CONAIE responsabilizaba por la muerte del dirigente al gobierno y a Petroecuador. En horas de la mañana, el ministro de Gobierno, el ministro de Energía y el ministro del Interior han pedido que se esperen las investigaciones y el debido proceso y que es una irresponsabilidad atribuir este asesinato a Petroecuador o al gobierno. ¿Qué dicen las organizaciones indígenas, sobre todo las de la Amazonía, al respecto? Bueno, nos ratificamos en esta posición. Es un hecho que sin duda proviene de la conflictividad petrolera y de la presencia de Petroecuador en la zona. Más bien una ligereza por parte del ministro señalar que la presencia de Petroecuador en la zona no ha desencadenado estos conflictos. Me parece que una autoridad del Estado minimizar ante el hecho que es visible ante el país, me parece una falta de respeto incluso con los familiares. Hay una conflictividad petrolera que es la que ha generado la muerte de Eduardo Mendúa y el gobierno y Petroecuador deben responder por ello. En segundo lugar, es algo que se lo había anticipado, no es algo que se lo hace visible ahora. Hace un mes el mismo dirigente Mendúa había dado a conocer y había él mismo con su propia palabra señalado responsabilidad de Petroecuador y del gobierno nacional por el ya conflicto creciente que se estaba produciendo en el interior, ¿no? En la zona. Entonces, son los hechos claramente que se han sido presentados, no es Estamos conversando con Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la CONFENIAE. Señor Tapia, el ministro de Gobierno y el ministro de Energía han señalado que esta situación obedecería a un aparente conflicto de tierras y que ya habría recibido amenazas previas. ¿Es así? ¿O diferencias internas entre los habitantes del sector o de la comunidad de Cofán? ¿Es así? ¿Hay ese antecedente? Hay una conflictividad derivada de la presencia de Petroecuador. La presencia de Petroecuador genera división interna como cualquier presencia extractiva ha generado en otras comunidades y ese es el tema de fondo que surge aquí. Nuevamente reitero, querer atribuirle esto a un conflicto interno por tierras o a una situación que no toque el hecho de la presencia de Petroecuador y su afán de explotar 30 pozos petroleros en la zona es evadir la responsabilidad que efectivamente sí tiene la empresa y por tanto el gobierno. Entonces, es eso lo que generó conflicto en enero. Efectivamente ha habido enfrentamientos entre comuneros, pero asimismo ha habido, y esto hay una denuncia del mismo Eduardo Mendúa, personal de Petroecuador que disparó en el mes de enero, el 12 de enero, contra miembros de la comunidad, dejándolos también heridos. Si bien esto no conllevó a ninguna muerte, pero ya existe este antecedente, donde el mismo Eduardo Mendúa fue muy enfático en señalar que personas trabajadores de la empresa dispararon contra comuneros. Entonces, nuevamente hay presencia de la empresa en la zona, incluso de sus trabajadores, incluso enfrentamientos. Entonces es evidente que Petroecuador tiene niveles de responsabilidad también dentro de este conflicto. No podemos decir con eso que de pronto los directos responsables del asesinato como tal, no podríamos asegurar ahí nada todavía hasta que la investigación no avance, pero de que el conflicto se genera por la presencia de la empresa Petroecuador en la zona es algo que está a la vista de todos. De las conversaciones que se están dando hasta el momento, Andrés,
que tienen mayor fuerza. Hay propuestas respecto a lo que va a ser de ahora en adelante las acciones a través de de los movimientos o organizaciones indígenas por este crimen. Hay propuestas, hay situaciones que se están analizando que toma, quién tiene, digamos, más apoyo o qué opción tiene más apoyo hasta la hora. Bueno, yo no le podría hablar de alguna propuesta en específico porque es una situación que nos deja a todos sumamente consternados. Primero hay que agotar todas las instancias que tienen que ver con las investigaciones, trasladarse a la zona como efectivamente se lo está haciendo para poder solidarizarse con las familias, conversar con las familias, tener pues de estos acercamientos, también tener la asesoría jurídica por parte obviamente de los equipos jurídicos de las organizaciones y en función de esto tener un escenario mucho más completo que nos permita pues dilucidar cuáles van a ser los escenarios que se puedan manejar. Al momento, Andrés, ¿cuál es la situación en la comunidad Cofán de la que era parte el señor Eduardo Mendúa y cuál era la actividad a la que él se realizaba, obviamente más allá de la dirigencia indígena? ¿Quién era Eduardo Mendúa? ¿Por qué él se convirtió en un blanco para los asesinos? Bueno, él era uno de los rostros visibles de la resistencia, ¿no? A la ampliación de la actividad petrolera, era integrante de la Guardia Indígena también en esta zona, de alguna manera y en su calidad de dirigente también de la CONAIE fue uno de los rostros visibles, la persona que de alguna manera estuvo haciendo estas denuncias o la persona que no tuvo miedo, ¿no es cierto?, a develar esta realidad que estaba ocurriendo, que era poco conocida porque ya lleva más de 8 meses, pero en realidad el conflicto escala en los últimos meses. Entonces todo eso hace que haya sido una persona, al ser visible, también más expuesta, ¿no?, a todos estos problemas. La familia del señor Mendúa, me imagino, obviamente debe tener familia, posiblemente esposa, hijos. ¿Están a buen recaudo? ¿Se han tomado las previsiones para evitar que ocurra algo contra su familia o contra otros dirigentes de la comunidad COFAN? Bueno, esos detalles específicos yo no podría dar, no soy la persona autorizada para hablar sobre temas tan internos e íntimos de la familia. Lo que sí puedo decir es que hay 6 niños, 6 hijos que se quedan en la orfandad. Lógicamente también están resguardados por la comunidad, por sus familias, entonces esperamos que no puede haber ningún tipo de represalia contra ellos. Incluso su esposa estaba con él en el momento del asesinato, ¿no? Entonces significa que era algo dirigido contra él específicamente, así que no tendría por qué haber otro tipo de repercusión aún mayor, pero lógicamente eso no significa que haya que bajar la guardia, al contrario, es una situación muy tensa, muy delicada, que concita muchísimo desazón, ¿no?, desaliento en las organizaciones, pero que de todas formas se están haciendo todos los esfuerzos posibles para esclarecer los hechos y acompañar a las familias y en esta difícil situación. Al momento en la comunidad COFAN hay, en medio de toda esta tragedia, hay normalidad, las actividades se desarrollan con normalidad o tal vez allí hay, no sé, se han planificado cierres o se va a impedir el ingreso a gente de Petroecuador. Bueno, yo no soy la persona que puede dar esa información. Los mismos dirigentes comunitarios tienen el nivel de organización interno propio y lo darán a conocer en su momento. En estos momentos, de todas maneras, hay calma, relativa calma, pero mucha indignación por lo ocurrido, ¿no? De ahí a otras situaciones más extras que son las que me pregunta, yo no podría adelantar nada. Simplemente que en la comunidad hay en estos momentos mucha desazón, pero dentro de todo ello también se está realizando la velación, ¿no?, del pueblo. De los allanamientos que se han realizado en horas de la mañana, ¿qué información adicional se conoce? De acuerdo a las autoridades, se incautaron teléfonos celulares, armas. La persona detenida, según el ministro del Interior, Juan Zapata, aparentemente sería quien conducía la lancha después del crimen. Esto dice y atribuye a versiones de familiares, de supuestos testigos. ¿Qué información manejan ustedes al interior de las organizaciones? Sí, la misma información que es de conocimiento público, que es la persona que trasladó. Ahora habría que determinar los niveles de responsabilidad que pueda tener, eh, porque efectivamente es la persona que de pronto los trasladó, podría tener algún nivel de complicidad, pero no determina que sea la persona que cometió el delito, ¿no? Entonces es algo que todavía es muy prematuro anticipar. Los allanamientos efectivamente se produjeron, perdón, y se ha encontrado la evidencia que se ha señalado, pero más allá de eso todavía no hay otra información más específica que pueda dilucidar el
el caso. Y señor Tapia, de los aparentemente sospechosos, porque según las autoridades son 5 sujetos los que habrían participado, ¿estos sujetos son de la localidad, son de otro sector del país o son extranjeros? ¿Se conoce algo de eso? No se conoce. Lo que una de las familiares de la víctima señaló es que no serían específicamente de la comunidad. Se hablaba inicialmente de 2 personas, entonces que serían personas de otros lugares porque no los conocían en la comunidad, pero ya luego que se maneja una idea de 5 personas o más, realmente no podría decir de dónde provienen. ¿Para qué hora se espera ya una resolución de estos diálogos que mantienen al momento las organizaciones indígenas respecto a este tema? Yo no podría hablar de una resolución, me insiste bastante en eso de una resolución, pero no significa que se va a hacer una asamblea en la cual se resuelva algo, ¿no? Más bien es un proceso muy delicado de acompañamiento a los familiares, de esclarecer primero los hechos. Conforme eso avance, se puede hablar de cuáles van a ser los próximos pasos. No es tanto la lógica de que de pronto hay, no sé, algún tipo de solución de alguna asamblea, sino más bien son situaciones humanas muy delicadas que no pasan necesariamente por otros códigos organizativos normalmente, sino que hay que esclarecer los hechos, tener la información del caso y obviamente en función de ello se podrá dar algún tipo de pronunciamiento y sobre todo respetar mucho la decisión de los familiares. Ellos hasta el momento de las declaraciones que han dado, dentro del dolor que sienten, lo que quieren es que se haga justicia, ¿no? Entonces creo que eso es lo que en estos momentos se debe privilegiar. Otras situaciones extras a ello creo que son posteriores, hay que primero ponerse en los pies y en la realidad de las personas que están sufriendo esto, y una vez que se tenga ello, pues poder avisorar nuevos escenarios en la parte jurídica, sobre todo que se requiere efectivamente poder tener justicia, ¿no?, ante este lamentable hecho.